Buenas noches. Pensé invitar a don Roberto Ramírez, que es el director de la Comisión Nacional del Agua, para pues hablar de los problemas de este, como dicen los malos periodistas, líquido elemento en el Valle de México. Sin embargo, preferí que viniera el ingeniero Antonio Juárez. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí. A la orden. Porque este hombre, ahí donde lo ven, pues es el autor material del problema que vivió la zona metropolitana de la Ciudad de México con la dichosa K invertida, ingeniero. Entonces, pues ojalá usted me ayude y a la audiencia a entender el problema que se presentó y que podamos platicar del problema, no sé cómo decirle, hidráulico o hídrico de la capital del país. ¿Cuál fue el problema? Sí, muchas gracias, Carlos. Gracias y gracias también por la oportunidad de poder hablar al teleauditorio y dar a conocer lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que aquí es importante destacar que hay algo básico que dejar en claro. Lo que llevamos a cabo durante el operativo, tenemos que poner muy claro que teníamos trabajos para en tres frentes distintos, ¿sí? Los cuales podemos hablar, el primero de ellos, voy a llegar al tercero, que es la K invertida. El primero de ellos era colocar una pieza especial desde lo que hace el tanque de aguas claras, donde llega el agua potabilizada, hacia la planta de bombeo número 5. ¿Esto en qué lugar del país? Es correcto, estamos hablando de lo que es el sistema Cutzamala, en la planta potabilizadora de Los Berros. Esto es en el municipio de Villa de Allende, Estado de México. Estado de México, es correcto. De ahí yo mencionaba que teníamos, el primer frente de trabajo era instalar una pieza en la cual nos iba a dar la oportunidad de que posteriormente pudiéramos tener ya lista la instalación para una segunda línea de succión, la cual instalamos y la instalamos con éxito. A ver. Esa fue instalada. Para ver si entiendo de manera simple, había un tubo que surtía la parte a la planta de bombeo, que aporte a la Ciudad de México, que entiendo del sistema Cutzamala es como el 25%. Es correcto. Porque el resto proviene de pozos. Es completamente correcto. Bueno, entonces había un tubo. Sí. ¿Y esta primera obra se trataba de poner otro tubo o de qué? No, en este primer frente de trabajo se trataba de poner una pieza especial con el cual quedaba preparada o quedaba instalado esa pieza para que en lo futuro se pudiera colocar un segundo tubo de succión del tanque de aguas claras a la planta de bombeo. O sea, era preparar en ese tubo una especie de apertura, sí, para que embonara ahí otro tubo. Es correcto. ¿Eso se hizo o no? Eso se hizo y quedó colocado y se hizo con éxito. Primera parte de 3. Así es. ¿La segunda? La segunda, y no por menos, o dicho de otra manera, muy importante, era a partir esa agua que llega, ya potabilizada, a la planta de bombeo número 5, ahí tenemos una serie de equipos de bombeo, el binomio motor-bomba. Estos bombeamos hasta un punto elevado, que le llamamos la torre de oscilación 5, a partir del cual es un punto elevado, por el cual, de ahí por gravedad, se conduce el agua hasta la zona metropolitana del Valle de México. Bien, en esta planta de bombeo era el segundo frente de trabajo. Dice planta de bombeo número 5. Es la planta de bombeo número 5. Pues, ¿cuántas plantas de bombeo tiene el sistema Cutzamala? En total son 6. Esta es la número 5. Todas estas obras
las tres de que vamos a hablar, tuvieron lugar en la número 5. En torno a la número 5, es correcto. Ahí de la planta de bombeo número 5, tenemos 9 equipos de bombeo conectados a una sola línea de alta presión, por la que yo he mencionado que subimos el agua hasta ese punto alto. ¿De qué se trataba ese frente de trabajo? De dividir un grupo de equipos de bombeo, ¿sí?, para que los primeros 4 quedaran conectados a la línea de alta presión existente. Los que íbamos a dividir, que son los 5 restantes, 4 de ellos quedaban conectados, los tenemos que conectar a la segunda nueva línea de alta presión. ¿Cuál es la nueva línea? La nueva, la que ya teníamos tendida en campo y la que es motivo de la conexión, motivo de estos trabajos. ¿Esto es una especie de segundo tubo? Es correcto. Es correcto, eso es una segunda línea de alta presión. Había un tubo, sí, y ya estaba colocado un segundo, pero había que conectarlo. Había que conectarlo. Esa es la segunda obra. Esa es la segunda Primero, línea. Hacer el hoyo, digamos, en un tubo para empalmar ahí algo, y otra era conectar un segundo tubo. Conectar un segundo tubo. ¿Eso se hizo o no se hizo? Y se hizo con éxito. Ahí había que colocar una pieza en uno de los equipos de bombeo de los 9 para que ese equipo de bombeo pudiera funcionar hacia una línea o hacia otra línea. Ya. Esa es la pieza que había que colocar, había que subdividirlo. Se hizo y se hizo con éxito. Y hay una tercera obra. ¿Cuál es? El tercer frente de trabajo era colocar... Dije tercera obra, lo cual está mal dicho, como decir la primer semana, sí, porque las palabras tienen sexo, ingeniero. Okay. Por ejemplo, es la primera semana, sí, la primera obra, sí, o el primer mes, ya, o el primer trabajo. Yo me equivoqué, pero bueno, por haber dicho la primer obra, suena horrible, es la primera de las obras. De las obras. ¿Y cuál era la tercera de esas obras? Bueno, este era nuestro tercer frente de trabajo, era precisamente colocar la que se le ha denominado la K invertida. Esta pieza que nos iba a dar la oportunidad de interconectar, ¿sí?, a las 2 líneas de alta presión. Pero aquí quiero destacar algo. O sea, los 2 tubos. Los 2 tubos. Pero quiero destacar algo. Previo he mencionado que el objetivo del operativo era dar redundancia al sistema. ¿Qué es eso? O sea, poder trabajar con una línea y darle mantenimiento en un supuesto al otro grupo de equipos de bombeo sin necesidad de parar. O bien, por eso teníamos que interconectar una segunda línea para, en todo caso, en un momento dado, poder trabajar con esa segunda línea y dar mantenimiento al primero de los equipos de bombeo. Están ya las 2 líneas. Ya están conectados. A ver, me anticipo un poco lo que creo que deduzco, ojalá que bien. Sí. Ya hay garantía de que jamás vuelva a detenerse el flujo de agua a la Ciudad de México, porque si hay que trabajar en el tubo. Ahora se trabaja en uno de los 2 tubos, pero el otro seguirá trabajando. En esta porción, así es. Es correcto, ese era lo que se pretendía y era el objetivo. ¿Sí? Eso se cumplió. Eso se cumplió. Y entonces la K invertida, ¿por qué ha armado tal confusión? Bueno, es excelente pregunta, sobre todo porque mucho se ha dicho el hecho de que el costo de la K invertida, que ronda del orden de los 500 millones de pesos. A ver, previo a los trabajos del paro, mencionamos en qué consistían estos, lo hicimos, salimos a los medios, fueron los medios a la zona y lo vieron, y siempre fuimos cautelosos y aclaramos que el costo del orden de esos 500 millones de pesos era en su conjunto los trabajos. ¿Los 3 trabajos? Los 3 trabajos. O sea, entonces, todos los propiamente la K invertida, ¿en cuánto sale? Estamos hablando del orden del 3.5% del costo total. Esto puede rondar del orden de los 20 millones de pesos, ¿sí? Eso es lo que el costo de la K invertida. No hay un congelamiento ni nada por el estilo de un objeto que supuestamente habría costado 500 millones de pesos, sino alrededor de 20. Es correcto. Eso es lo que falta por instalar. Eso es lo que falta por instalar. ¿Y se instalar. podrá instalar sin
detener el flujo de agua al Valle de México? Claro, porque como yo lo comenté... Ya se va a hacer sin que nos pongan a guardar en jarritos o en tazas agua. Exactamente, eso se puede instalar sin que haya necesidad de parar en esa parte del sistema. ¿Por qué? Porque subdividimos los equipos de bombeo. Así es. Bueno, Antonio Juárez tiene a su cargo la responsabilidad de las obras, porque otra cosa es la dirección, digamos, general de Conagua, y otra cosa son como cuántos trabajadores tiene esta comisión. Pues debe tener muchos. ¿Para el caso del organismo de Cuenca o la comisión en general? De la Cuenca. De la Cuenca estamos hablando del orden de los 2,000 trabajadores. ¿Para la Cuenca del Cutzamala? Para todo lo que es el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Para el Valle de México. Pero entonces la Conagua tiene todavía más empleados y trabajadores, sí, y técnicos, ingenieros. Sí, por supuesto. Imagínense lo que se está hablando. Bueno, el asunto es que yo quise, como decía, platicar con el autor intelectual, porque todas las, perdón que se lo diga, pero los mentados de madre que iban en abstracto para Conagua, pues deben haber lastimado o preocupado, inquietado sobre todo a don Antonio Juárez. Él es ingeniero geólogo, pero lleva ¿cuántos años trabajando en Conagua? Tengo 24 años trabajando en la Comisión Nacional del Agua. Algo habrá aprendido, que yo creo que es mucho. Y quise hablar con lo que decía el autor, material de la contingencia, que duró ¿cuántos días? Finalmente... 7, 8. Estuvimos hablando de que esto se nos fue, digamos, del orden de 6 días y 11 horas. Bueno, menos de 7 días, que para muchos fueron una eternidad en una ciudad donde, según yo, el agua debiera ser más cara, en una ciudad, también lo digo yo, que no debiera existir por la falta de grandes ríos que la abastezcan de agua. Pero el asunto es que qué bueno hablar con el ingeniero Antonio Juárez, pasada la histeria, y yo le pido que se mantenga en esta oficina porque me parece que vale la pena que ustedes y yo aprendamos algo más sobre el problema hídrico o hidráulico del Valle de México. ¿Permanece aquí, ingeniero? Con todo gusto. Le agradezco mucho, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.